En este vídeo vamos a ver las cuestiones teóricas fundamentales relacionadas con la técnica de regresión múltiple, que es una técnica que utilizamos para intentar predecir o explicar las puntuaciones de una variable dependiente o de una variable criterio a partir de dos o más variables explicativas o variables independientes. En este caso, la variable dependiente debe ser de tipo escala numérica y las variables independientes o explicativas tienen que ser también de escala o dicotómicas. También podríamos añadir una variable dicotómica. Bien, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción y conceptualización de esta técnica y posteriormente ya hablaremos de los pasos de la regresión, ¿no? Primero tendremos que aplicar unos supuestos previos, saber cómo valorar o interpretar la calidad o ajuste de un modelo, cómo tenemos que ir, igual que el análisis factorial exploratorio, quitando las variables o los ítems uno a uno para ir valorando la calidad de cada modelo hasta llegar al modelo final y ya pues bueno, qué hacer cuando tengamos el modelo final. Como decía, la regresión lineal es una técnica predictiva en la que tratamos de predecir las puntuaciones que tendrán los sujetos en una variable X, una variable criterio o dependiente, a partir de de dos, en realidad al ser múltiple, de dos o más variables X o variables predictoras, variables explicativas o variables independientes. La variable Y tiene que ser una variable de escala y las variables X pueden ser de escala o dicotómicas. Hablaremos de regresión lineal simple cuando tenemos una sola variable X y de regresión lineal múltiple cuando tengamos más de una variable X. Este es el modelo fundamental de la regresión simple, en el que vemos que en realidad lo que vamos a intentar ajustar al ser regresión lineal es el conjunto de puntuaciones de los sujetos en las variables X e Y, lo vamos a intentar ajustar a la ecuación de una recta. Esta sería la ecuación de una recta en la que el valor de A es el punto de corte con el eje Y y el valor de B es la pendiente de la recta, ¿verdad? Pues en el modelo de regresión la predicción que nosotros hacemos es igual a este modelo, a esta recta, más el error que se comete, es decir, la distancia que existe entre la puntuación real que obtiene el sujeto en la variable Y y la puntuación, que sería esta, ¿no? Y la puntuación que obtiene el sujeto en el modelo, que sería igual a esta ecuación sin este término de error, sin esta letra epsilon. Vamos a verlo en un gráfico. Aquí tenemos una variable X que va de 0 a 14 puntos, una variable Y que va de 0 a 20 puntos y cada uno de estos puntos rojos es un sujeto. Por ejemplo, este sujeto que estoy aquí marcando en la variable X tuvo 4 puntos y en la variable Y tuvo 3 puntos. Podríamos intentar ajustar un modelo predictivo, es decir, hacer una recta que pase justo entre medias de estos puntos para poder saber o predecir qué puntuaciones debería tener un sujeto en la variable Y a partir de cualquier puntuación en la variable X. Esto es lo que hace el modelo de regresión. Buscar la nube de puntos, analizar la nube de puntos y buscar la recta que justo pase en el medio, entre medias de todos los puntos. Como en este caso tenemos una sola variable X, pues ese modelo será una recta. Si tuviéramos dos variables X, ese modelo ya sería un plano y con más variables un hiperplano. No se podría representar adecuadamente, ¿no? En este caso, la recta que justo pasa entre medias de todos los puntos podría ser esta, que no es otra cosa que la recta en la que las distancias entre los puntos superiores, la suma de todas estas distancias entre los puntos superiores o la resta, digamos, bueno, si sumamos todas las distancias entre los puntos superiores y luego también por otro lado sumamos todas las distancias entre los puntos inferiores, ambos valores tienen que ser iguales, es decir, la suma de estas distancias de los puntos superiores menos la suma de estas distancias de los puntos inferiores tiene que ser igual a 0. Esta es la recta de regresión en realidad. De esta manera, por ejemplo, este sujeto que tiene 4 puntos en la variable X y 3 puntos en la variable Y, si yo calculo la predicción del modelo, un sujeto con 4 puntos en la variable X debería obtener alrededor de 7 puntos en la variable Y, o un poquito menos. Por lo tanto, el error que cometo, este término de epsilon, será de, pues si es la puntuación predicha 7 y la puntuación que obtiene el sujeto en Y es 3, pues 4 puntos aproximadamente. Este es el modelo de regresión. En este caso simple, el valor de la A es el punto de corte de la recta con el eje Y, por lo tanto es 2. El valor de la B será la pendiente de la recta. En este caso es una pendiente positiva, por lo que es mayor que 0.
La precisión del modelo, por lo tanto, tendrá que ver con lo juntos o separados que estén los puntos de la recta. Si yo tengo un modelo como este en el que los puntos están razonablemente cerca de la recta, yo tendré un modelo bastante preciso. ¿Por qué? Porque las dos variables tienen una correlación bastante elevada en sentido positivo o negativo, ¿no? En este caso es positivo, pero si fuera en sentido negativo, también podríamos tener un modelo muy preciso, pero con una correlación inversa, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos el caso de este sujeto, no tenía 3 puntos, tenía 2,4 en la variable y. Fijaos, 4 puntos en la variable x, 2,4 en la variable y. Y entonces el error que se comete al predecir la puntuación que debería tener un sujeto con 4 puntos en la variable x es igual a epsilon. Si para x4 y igual a 6,4, por ejemplo, pues entonces el error que estaríamos cometiendo, 6,4 menos 2,4, pues sería de 4. En el caso de la regresión múltiple, en realidad esto es como un polinomio y yo voy añadiendo tantas variables x como yo tenga. Si tuviera, como decíamos, dos variables x, lo podríamos representar en un plano. El modelo, si tengo más de dos variables x, no podemos representarlo. Este, por ejemplo, es un ejemplo en el que tuviéramos dos variables x. Este plano, esta sería el eje y, aquí está, es el eje negro. Este plano se correspondería con los parámetros del modelo de regresión que se haya obtenido, de la ecuación. Y estos puntos, cada uno de estos puntos sería un sujeto. Fijaos que la distancia entre los puntos y este plano sería el error, sería el epsilon, ¿vale? Todas estas distancias, los puntos verdes son las distancias positivas y los puntos rojos son las distancias negativas. Igual que antes, la suma de todas las distancias verdes tiene que ser igual a la suma de todas las distancias rojas. Bien. Por lo tanto, el modelo de regresión nos sirve para tratar de establecer qué puntuaciones debería tener un sujeto en una variable y a partir de una o más variables x. Esto es lo fundamental. Y nos puede servir este modelo para extraer algunas conclusiones interesantes sobre la predicción, el nivel de predicción o explicación que un conjunto de variables realizan sobre una variable que yo quiero que sea dependiente o que sea criterio, ¿no? Sobre una variable y. Para poder aplicar estos modelos tengo que confirmar 5 supuestos previos. Los dos primeros tienen que ver con la relación que existen entre las variables x y la variable y. Vistos los modelos anteriores, ya estaréis de acuerdo conmigo, estaréis pensando que para poder hacer un modelo muy preciso, lo que tendríamos que obtener son variables x muy relacionadas con la variable y. Por eso, lo primero que tenemos que comprobar es el supuesto de linealidad, es decir, que exista una correlación, al menos una correlación significativa, ya sea directa o inversa, entre la variable y y todas las variables x. Por eso, entre la variable dependiente y todas las variables independientes. Por otro lado, el problema que tenemos es que tampoco puede haber una relación excesivamente grande entre las variables x y tampoco entre las variables x y las variables y la variable y. ¿Por qué? Porque entonces podríamos tener problemas de colinealidad. Es decir, podríamos tener problemas de que ambas variables, las parejas de variables, estuvieran excesivamente correlacionadas entre sí y que por lo tanto el modelo fuera inestable por cómo se calcula a nivel matemático. Por eso tenemos que comprobar también que, a pesar de que sí que existan correlaciones significativas entre variables, que no sean excesivamente grandes. Ese es el supuesto de no colinealidad. Y ese supuesto le vamos a validar con los factores de inflación de la varianza. Vamos a calcular un estadístico en HASP y vamos a comprobar que el factor de inflación de la varianza esté por debajo de 10 puntos. En caso de que esté por encima, sí que habrá colinealidad y por lo tanto no podemos aplicar el modelo. En el caso de la linealidad, si hay alguna variable que no tiene una relación significativa con la variable y, pues entonces esa variable x directamente no la pondríamos en el modelo. Otro supuesto que tenemos que comprobar es el supuesto de independencia de las observaciones. Es decir, que los sujetos tal y como les tenemos obtenidos o recogidos en la base de datos sean independientes unos de los siguientes o de los anteriores que están en la base de datos. Esto es el supuesto de independencia. El estadístico con el que vamos a comprobar esa independencia se llama Durbin-Watson y ese estadístico debe estar entre los valores 1,5 y 2,5. Si está por debajo o por encima, diremos que no hay independencia en las observaciones y por lo tanto no se cumplirá este supuesto previo. Y otros dos supuestos previos son la homocedasticidad y la normalidad de los errores del modelo, de los epsilon que veíamos antes. Es decir, la distribución de los errores que se obtengan en el modelo tiene que ser similar a la distribución normal. Tener una varianza o una variabilidad o una dispersión que no dependa de las predicciones y tener una distribución
univariada que sea similar a la distribución normal. ¿Cómo comprobaremos la homocelasticidad? Pues pidiendo el diagrama de dispersión entre los valores de la predicción del modelo y los residuos, y comprobando que la distribución de esos residuos no tenga una forma rara, digamos, una forma en la que se vea algún tipo de patrón. Y la normalidad de los errores la comprobaremos, podríamos extraer las puntuaciones de los errores y calcular una técnica como la prueba de Kolmogorov-Smirnov o de Shapiro-Wilk, pero en este caso no. Lo que vamos a hacer, tenemos un gráfico específico que se llama gráfico QQ, a veces también se llama gráfico PP, en el que un conjunto de puntos se me van distribuyendo en un diagrama de dispersión, y lo que tenemos que mirar es que todos los puntos se me sitúen lo más cerca posible de la diagonal principal de ese gráfico. Lo veremos luego en el siguiente vídeo en los ejemplos. ¿Cómo tendremos que valorar la calidad, el ajuste de un modelo de regresión? Porque claro, podemos hacer un modelo de regresión en el que la precisión del modelo sea muy mala y que por lo tanto, bueno, ahí tengo el modelo pero no me sirve para mucho, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que comprobar también es que el modelo es bueno. ¿Cómo lo haré eso? Pues con 3 pasos fundamentales. El primer paso, comprobando que el modelo a nivel global sí que se ajusta, es decir, que el nivel de explicación que hace el modelo, el nivel de predicción, se puede considerar a nivel general ajustado. ¿Cómo haremos eso? Pues comprobando en la tabla de ANOVA, en la tabla de resultados principales de nuestro contraste, que el modelo es significativo. Tenemos que buscar un valor de significación, un p-valor, y ahí veremos si está por debajo de 0,05. Eso es lo que tenemos que buscar, por debajo de nuestro nivel alfa. También tendremos que comprobar que todas las variables predictoras que se han incorporado en el modelo sean significativas. Es decir, que cada variable predictora haga una explicación significativa de la variable i en el modelo. Esto lo miraremos también en una tabla específica en la que aparecen todos los parámetros asociados a estas variables y el nivel de significación asociado a cada variable. Si hay alguna variable que no es significativa, tendríamos que quitarla del modelo. Y por último, tendremos que comprobar que el nivel de explicación general del modelo es suficientemente grande. Es decir, hemos mirado que sí que es un modelo significativo, pero además de eso, a nivel general tenemos que analizar otro indicador que se llama R cuadrado, que es el porcentaje de varianza que explica el modelo sobre la varianza total de la variable y, y tendremos que comprobar que efectivamente cuál es el nivel de precisión del modelo a partir de este R cuadrado. Nosotros vamos a utilizar el R cuadrado ajustado, que se llama, que es un cálculo del estadístico R cuadrado, pero adaptado al número de variables que tiene el modelo. Atendiendo al criterio de parsimonia, si nosotros añadimos infinitas variables x al modelo, evidentemente por cada variable nueva que añadamos vamos a ganar un poquito de R cuadrado. Pero esto no es pero añadir infinitas variables no es lo más adecuado por la cuestión de parsimonia que ya hablábamos en anteriores vídeos, ¿no? Por lo tanto, el R cuadrado ajustado lo que hace es añadir un factor de corrección en el modelo por cada variable nueva que nosotros añadamos. Quitar un poquito de ese R cuadrado, digamos, en el caso de que sí que haya excesivas variables en el modelo, para que no sea un modelo sobreajustado. ¿Cómo interpretaremos el R cuadrado? Pues conforme a estos valores. Si el R cuadrado está por debajo de 0,01, diremos que el modelo es impreciso, el modelo no es bueno. Si está entre el 1 y el 10%, diremos que la precisión es baja, es mejorable, ¿no? Entre el 10 y el 25% podremos decir que ya el nivel de precisión es moderada. Entre 0,25 y 0,5 diremos que la precisión es alta, y con R cuadrados superiores a 0,5 diremos que el modelo es muy preciso, tiene una precisión muy alta. Es raro en ciencias sociales, dado que trabajamos con personas, obtener precisiones tan altas como esta. Como 0,5. Los modelos buenos suelen estar alrededor del 30%, 35% más o menos. ¿Y cómo aplicaremos la regresión? Como os decía anteriormente, paso a paso. Es decir, inicialmente aplicamos los supuestos previos, comprobamos que efectivamente se cumplen esos supuestos y que todas las variables predictoras se correlacionan significativamente con la variable dependiente, y posteriormente, una vez que metemos todas esas variables, comprobamos a ver si en el modelo de regresión todas las variables predictoras son significativas. En el caso de que todas las variables predictoras sean significativas, ese será nuestro modelo final y podremos comprobar todos los supuestos previos nuevamente. Bueno, ya les hemos comprobado, pues ya está. Pero en el caso de que no sean significativas, pues tendremos que quitar la variable con el nivel de significación más alto. No podemos quitar todas las variables no significativas a la vez, porque es un modelo multivariante, sino que tenemos que quitar primero la variable con el nivel de significación más alto y volver a probar el modelo. Ese nuevo modelo volvemos a comprobar si las variables son significativas, y en el caso de que
no sean todas, quitamos la siguiente variable con el mayor nivel de significación y vamos dando paso a paso, vamos haciendo ese paso repetidas veces hasta que todas las variables independientes o predictoras son significativas en el modelo. Una vez que ocurre eso, nos quedamos con el modelo final y comprobamos tanto los supuestos previos como el ajuste del modelo, como las variables en sí mismas, ¿no? En el modelo final, ¿qué cosas podemos analizar? Pues bueno, en primer lugar, el R cuadrado ajustado, cómo ha ido modificándose a lo largo de los distintos modelos. Es decir, podemos ver el modelo inicial, el R cuadrado que tenía, y compararlo con el R cuadrado del modelo final. Lo normal es que no cambie mucho ese R cuadrado porque hemos quitado variables no significativas. Analizaremos el valor del R cuadrado final, analizaremos el valor también evidentemente de la significación del modelo y, lo que es más importante, tendremos que analizar los valores de los parámetros asociados a cada una de las variables independientes o variables predictoras para poder interpretar el modelo. ¿A qué nos referimos con eso? Pues fijaos, cada uno de los parámetros asociados sería esta B, esta C, esta D, y esta X1, X2 y X3 serán las variables predictoras que se han metido en el modelo. Si esta B tuviera un valor positivo, por ejemplo, de más 2, lo que querría decir es que por cada unidad que aumenta la puntuación de la variable x1, la puntuación de y va a aumentar 2 veces, porque b es igual a 2. Por lo tanto, si esto aumenta una unidad, como se multiplica por 2, por cada aumento de una unidad en x, y va a aumentar 2 veces, ¿no? Si fuera menos 2 el valor de la c, por ejemplo, lo que querría decir es que la relación entre ambas variables es inversa. Por cada aumento de una unidad en la variable x, en la variable y disminuirá 2 puntos. Si el valor fuera muy cercano a 0, imaginaros que la d obtengo un 0,01, lo que indicaría es que por cada aumento de un punto en x, el aumento en y es nada más de 0,01 puntos. Claro, esas interpretaciones de esos parámetros las tendremos que hacer conforme tengan el rango las variables x. Es decir, es diferente una variable x que sea dicotómica, cuyos valores sean 0 y 1, o una variable x cuyas puntuaciones vayan de 0 a 100. Imaginaros que los valores de b y c son exactamente iguales, son de 2, b es igual a 2 y c es igual a 2, y que la primera variable únicamente tiene los valores posibles 0 o 1. Por ejemplo, hombre 0, mujer 1, ¿no? Entonces, lo que querría decir es que para los hombres el valor de la y se mantiene estable, pero para las mujeres, que son igual a 1, el valor de la y aumentaría en 2 puntos, porque b es igual a 2, 2 por 1, 2. Pero en este caso, si esta variable estuviera entre 0 y 100 puntos, fijaos, un aumento de una unidad en x es un aumento muy pequeño, porque de 0 a 100 puntos es un aumento muy pequeño, y supone solamente un aumento de un punto en x, supondría aumentar 2 puntos y. Por lo tanto, esta variable tendría mucho más peso que la variable género, porque esta variable, desde una persona que tiene 0 puntos hasta una persona que tiene 100 puntos, el cambio sobre y puede suponer desde 0 puntos de cambio hasta 200 puntos más de cambio, si un sujeto tiene 0 sobre si tiene 100. Por lo tanto, la interpretación de los parámetros depende también del rango de las variables que nosotros tengamos. Así que eso es lo que hay que analizar eso es lo que hay que tener en cuenta para analizar estos parámetros. Bien, hasta aquí la explicación teórica. En el siguiente vídeo veremos un ejemplo de uso de la regresión múltiple con el software HASP.